Continuamos con más contenido en este su programa Agenda Libre. Tenemos esta interesante entrevista con el doctor Antonio Contreras Berroa, médico especializado en el tratamiento con ozono, la ozonoterapia, como se le dice. Doctor, en estos momentos tenemos en el país una gran crisis con el problema del dengue. ¿Podemos tratar la ozonoterapia, el dengue con ozonoterapia? Mira, es un tema muy interesante y nosotros siempre que hablamos de esta enfermedad tenemos que no solamente limitarnos a dar una respuesta mecánicamente, sino tenemos que edificar a la población. Nosotros decimos, y ahora mismo hay una lucha, una discusión de quién es responsable de la presencia de los casos que están sucediendo en el país. El Colegio Médico acusa a la ministra de Salud Pública, la ministra de Salud Pública acusa a los médicos. Acusa a los médicos. Yo no soy, no vengo aquí a defender a nadie, no me voy a convertir en abogado del diablo y nada por el estilo, pero según los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo define qué es salud? ¿Qué tiene que ver con la salud? Nosotros tenemos que hablar de la salud que está involucrado los factores psíquicos, morales, espirituales, medioambientales. Así es. Es decir, que cuando hablamos de esta enfermedad, nosotros no tenemos que hablar no solamente del Ministerio de Salud Pública, sino tenemos que hablar de las Fuerzas Armadas, de la policía, de los ayuntamientos. Los ayuntamientos. Pero fundamentalmente de la sociedad civil, de nosotros. Porque, por ejemplo, si en mi casa se produce mosquito, tenemos todas las condiciones para que se produzcan los mosquitos. Es decir, nosotros tenemos un patio grande en la casa y en esa casa tenemos la lata, las gomas, que son lo que producen los vectores, basura, la multiplicación. Entonces, no importa que tú seas mi vecino y tú tengas tu casa limpia, porque ese mosquito que se produce en mi casa también te va a afectar. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero llamar a la atención? Que es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad de todo el mundo. Y nosotros, inclusive me preguntaban a mí esa misma pregunta y yo decía, mira, como nosotros estamos manejando los recursos que estamos manejando en el Ministerio de Salud Pública, en Salud Pública no puede hacer muchas cosas, porque el Estado dominicano debe asignar mínimo un 5% para la salud, para que aquí el pueblo dominicano tenga una buena salud. Así es. Un 5%. Y una muestra de eso, los resultados que está teniendo educación el país. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos un 4% del presupuesto de la nación dedicado a educación. Si nosotros tenemos en salud, ustedes pueden ver que nosotros vamos a tener un programa continuo, porque el programa de dengue es un programa de vida, de toda la vida de nosotros. Claro. Nosotros, yo he dicho que el dengue es idéntico a los ciclones. Los ciclones en República Dominicana van a aparecer, no hay forma de eliminarlos. Pues así mismo, nosotros tenemos que prepararnos, porque el mosquito Aedes aegypti, que es que transmite la enfermedad, es un mosquito endémico nuestro, es una enfermedad endémica que convive con nosotros, que lo tenemos todos los 365 días. Lo que sucede es que cuando llegan la época de lluvia y la época de calor, el mosquito tiende a multiplicarse y por ende aparecen más la enfermedad. Por eso ustedes ven como nosotros, que se supone, los organismos internacionales dicen que debe haber un pico de enfermedad cada 6 años, en República Dominicana no se produce cada 6 años. Todos los años nosotros estamos viendo que el año pasado nosotros tuvimos 20 casos de muerte, 20 o 30 casos de muerte, y nosotros este año vamos a cerrar con más de 100 casos de difusión, demasiado alto. Los que están muriendo, doctor, escúchame que lo interrumpa, son los hijos de la gente pobre, la clase pobre, los de la clase media no se están muriendo, ni se están muriendo los de la clase alta. O sea que hay un problema de gestión pública en el caso de la ministra de Salud Pública. Hay un problema de educación. Yo un problema de educación, y el problema de educación nosotros tenemos que involucrar a todo el mundo, porque no podemos pensar que la educación es solamente del Ministerio de Salud Pública. La educación, la escuela también, no, hay que, el entorno familiar. Todo tenemos que... Esto es una materia que debería de enseñarse en educación, a nivel del tercer, cuarto y quinto
debería enseñarse prevención de dengue. Prevención de ciclones. Eso debería tener los programas para que nosotros enfrentemos, porque lo tenemos todo. Nosotros no tenemos el privilegio, por ejemplo, como en China, que ahora usted sabe que China también tiene muchos casos de esta patología, y ahora ellos están utilizando un mosquito que ellos inventaron. Lo están produciendo un mosquito que yo he llamado transgénico. Ese es el término que yo he utilizado para este mosquito, para evitar que se siga multiplicando, no el dengue, sino se siga multiplicando los mosquitos y por ende los casos de dengue sean mucho menores. Okay. Eso, nosotros vamos a tener que durar 20, 30 o 40 años para que eso se produzca, pero mientras tanto nosotros debemos educar, nosotros, todo el mundo, desde el Ministerio de Salud Pública hasta las organizaciones no gubernamentales, el Ministerio la sociedad de Salud Pública civil. No tiene un capítulo de inversión publicitaria para orientar, para educar. Lo tenía y... El antiguo ministro, el tiempo que duró el antiguo ministro, 2 años, lo duró con esa campaña publicitaria. Esta señora no anuncia, no tiene una campaña de educación, de prevención. Entonces, al no tener una campaña de prevención en contra del dengue, nos está matando el dengue. Tenemos muchos casos, tenemos ya más de 20.000 casos de dengue en el año. Doctor, entonces, ¿el ozono sirve para tratar el dengue? Esta es una enfermedad. Usted sabe que el dengue tiene 2 clasificaciones. El dengue clásico, sí, ¿verdad? Y el dengue grave. El hemorrágico. Ya no se llama hemorrágico, sino organismos internacionales hablan de dengue, del dengue clásico y el dengue grave. Y entonces ese dengue grave se divide en 1, 2, 3 y 4. Dependiendo del nivel, entonces nosotros va a ser la agresividad y la posibilidad que tenga de morirse. Pero las estadísticas hablan que el 1% de los pacientes afectados que deben morir. Nosotros estamos hablando si estamos hablando de 5.000 casos que son los que se han ingresado en los hospitales aproximadamente, y estamos hablando de casi 100 personas, estamos hablando de un porcentaje muy alto. Es decir, que algo ha fallado. La ministra de Salud Pública algo ha fallado. No voy a etiquetar, no me voy a poner de un bando. Usted amigo de la ministra, doctor. Usted no quiere decir que ella es la culpable, que no ha hecho una campaña de concientización yo siempre he dicho, ciudadana. No existe la verdad absoluta. Siempre lo he planteado. No existe la verdad absoluta. Hay mucha gente que ha fallado. Ha fallado. Y yo me quedo con eso. Entonces, nosotros sabemos que la afinidad que tiene el ozono con la membrana de los virus y las bacterias es extraordinaria. Y cuando ese virus se pone en contacto con la membrana del virus, bacterias, hongos y esporas, tienden a desaparecer. Por eso nosotros recomendamos a los pacientes que tienen esta enfermedad, ya sea el dengue clásico o el dengue grave, la aplicación del ozono. Primeramente porque la demanda de medicamentos va a ser mínimo, y segundo, los resultados que vamos a tener cuando aplicamos el ozono son mucho mejores. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes con dengue clásico y apenas nosotros poniéndole 2 horitos ozonizados, con eso es suficiente para los síntomas, el malestar general, esos dolores rompehuesos, la fiebre, desaparecen en menos de 24 horas. Entonces podemos una terapia alternativa a los enfermos, los enfermos de dengue, si reciben tratamiento de ozono. La respuesta es inmediata ante los medicamentos tradicionales. La demanda es mucho menor. Es mayor. Es mucho menor. Es inmediata. Es inmediato. Los resultados se tienen inmediatamente con el ozono, con la aplicación del ozono. Y los efectos secundarios son mínimos cuando aplicamos el ozono. Y no hay, y las contraindicaciones tampoco son no hay contraindicación absoluta, no existe. Doctor, en su práctica, en su ejercicio diario como médico especialista en ozonoterapia con décadas, ¿cuáles son, en base a su experiencia, aquellas enfermedades que tienen mejor respuesta ante este tratamiento? Mira, la mejor respuesta nosotros la recibimos en los pacientes que tienen enfermedades osteomusculares.
Okay. Osteomuscular. Artritis, artrosis. Artrosis, fibromialgia, todas las enfermedades que tienen que ver hueso, músculo y tendones. Por ejemplo, en los últimos años, en Centroamérica y el Caribe, en las Antillas y parte de los Estados Unidos, las intervenciones quirúrgicas por hernia discal han disminuido en más de un 40%. Okay. ¿Por qué? Porque los resultados que se tienen con esta técnica poco invasiva para tratar a los pacientes con hernia del disco son extraordinarios. Estamos hablando que las modificaciones morfológicas que se producen en el disco de la hernia cuando está herniado van a disminuir, van a desaparecer en más de un 70%. Okay. Morfológico. Y hablando de los síntomas, por ejemplo, la sintomatología de los pacientes que tienen hernia discal disminuyen en más de un 95% en la primera semana de tratamiento. Entonces, doctor, ¿usted considera que un paciente con una hernia discal, con un buen tratamiento de ozono, es probable que no tenga que ir al quirófano para hacerse esa operación tan complicada y que la gente le tiene tanto temor? Va a depender fundamentalmente del estadio en que esté la hernia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la primera, segunda etapa de la enfermedad, nosotros garantizamos, después de Dios, y se lo digo a mi paciente, después de Dios, que más del 90% se curan. Okay. Y en esos pacientes, por ejemplo, que tienen ya un estado avanzado de la enfermedad. Un paciente que está para cirugía ya. Que está para cirugía. Nosotros a esos pacientes, nosotros le garantizamos que podemos proponer esa cirugía por 5 años. Se retrasa. Se retrasa por 5 años. Y a veces estos pacientes, más de un 20, un 30%, el paciente nunca tiene que operarse. Cuando se trata con ozono. Ya sea porque hay dos técnicas para... Eso en el caso de la hernia discal. La hernia discal. Hay dos formas de abordar al paciente. Hay una forma que es directamente en el disco herniado, que vamos a ver imágenes de esa, y hay las técnicas que se está utilizando en el mundo, que es la paravertebral. Es decir, infiltramos el disco, a cada lado le suministramos, dependiendo si es una hernia cervical, administramos 5 cc de ozono en cada lado de la hernia, y si es lumbar o torácica, 10 cc de ozono de cada lado. Doctor, todos los médicos están en capacidad de estar haciendo pulsaciones en una zona tan delicada como donde hay una hernia discal. Todos los doctores están calificados para ir a ese lugar tan delicadito y tan complicado. La ozonoterapia es una técnica médico-científica. Okay. Debe aplicarla un médico que sea egresado de una universidad y que se haya especializado en ozono. Cuando usted... Déjame aclarar algo. No muchas personas que andan por ahí que son médicos naturales. No. Es un médico egresado de una universidad, no médicos naturales. Tiene que ser un médico egresado. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí varias universidades. Sí. Desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, INTE, la UCAMA, diferentes universidades. Perfecto. Todas esas universidades titulan al individuo que estudia ahí con la capacidad de ejercer la medicina. Eso. El Estado Dominicano le da el S4. Después que tiene el S4, entonces pasa con nosotros, se forma de médico ozonoterapeuta, y cuando sale de ahí está en capacidad para infiltrar el paciente por todas las vías. Porque se entrena al médico, se entrena cómo aplicar el ozono en cada área, tanto el área cervical, el área abdominal, intraperitoneal, intravaginal, intrauretral. Todas se entrena al profesional de la salud para que pueda aplicar, no importa que esté en Santo Domingo o que esté en Santiago o que esté en la frontera, ese médico está en capacidad, cuando sale titulado por la universidad y por la asociación, para aplicar el ozono por cualquier vía. Doctor, ¿qué otro tipo de enfermedades muy comunes en la República Dominicana podemos tratarla con ozono? Hay una gran proliferación de cáncer de próstata en nuestro país. Bueno, no sé si gran, pero hay muchas personas que están sufriendo de... ¿El cáncer se puede tratar con ozonoterapia? Mira, Otto Wu es uno de los médicos eminentes que ha dado la humanidad. En el 52 fue nominado, 53, 52 fue nominado 2 veces al Premio Nobel de Medicina.
justamente poder plantear la causa del cáncer. Planteaba la ausencia del oxígeno es que produce el cáncer. Entonces, cuando nosotros aplicamos ozono al paciente, le aplicamos 3 moléculas de oxígeno. Entonces, lo primero que el ozono va a hacer con el paciente de cáncer, primeramente, calidad de vida, que el paciente con cáncer no la tiene. Los efectos secundarios de la quimioterapia, agresiva como la quimioterapia, de la radioterapia y la cirugía, se lo va a minimizar. Pero algo muy importante que yo le digo siempre a mis alumnos y a mis pacientes es que una de las cosas buenas que tiene el ozono es que evita donde ha fracasado la medicina convencional con el cáncer, que es la metástasis. Todavía no los médicos, los científicos, los oncólogos no han podido evitar que se produzca la metástasis. Y ahí es que el ozono es bueno. Hemos demostrado. Paciente con cáncer, por ejemplo, en cualquier parte del cuerpo, cáncer de próstata, si recibe tratamiento de ozono, difícilmente haga metástasis. Las posibilidades son remotas de que pueda hacer metástasis, pero todavía, Charlie, nos quedamos ahí cuando aplicamos el ozono con pacientes con cáncer. Cuando nosotros llegamos, el paciente nos llega a nuestro consultorio y llega con una tumoración de 5 centímetros. Cuando usted empieza a recibir el tratamiento, el paciente empieza a recibir tratamiento, vamos a ver cómo a la segunda, a la tercera semana, ese tumor empieza a reducirse de tamaño. Justamente, ¿por qué? Porque esa masa que está ahí es una masa que está en una área que no recibe oxígeno y se alimenta de eso. Se alimenta de eso, de la ausencia del oxígeno. Es anaeróbica. Entonces, cuando nosotros suministramos, le inundamos al paciente de oxígeno, esas células empiezan a desaparecer, no se puede multiplicar. ¿Qué le pasa a una familia cuando no se multiplica? Desaparece. Eso mismo pasa con la tumoración de este paciente cuando le aplicamos el ozono. Por eso ya los oncólogos del mundo están recomendando, y nosotros le podemos agradecer a instituciones del país muy responsables que nos están enviando su paciente, ya se le estén dando su tratamiento convencional, porque lo que vamos a producir un sinergismo, como yo le digo, se produce un sinergismo para beneficio del paciente cuando combinamos esa técnica con la ozonoterapia. Doctor, interesante lo que usted acaba de decir. Realmente creo que debemos ser promotores, en el caso nuestro, la persona que estamos en los medios de comunicación, ser promotores de esta técnica, se le puede llamar. Esta terapia. Que ante casos tan dramáticos como los casos de cáncer, pues tiene buenos resultados de mejoría y de evitarnos la terrible metástasis. Amigos, este es su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, les invito a estar correctamente informados.